Pues retornamos a nuestro programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. Y continuamos con nuestro debate jurídico con el doctor Carvajal y vamos a continuar ahora con el tema que dejamos pendiente. Es el impacto que ha tenido la Constitución proclamada el 26 de enero del año 2010, el impacto que ha tenido en el derecho laboral. Y haciendo hincapié en dos figuras interesantes de las que habla la Constitución, la del pleno empleo, que la establece el artículo 128 de la Constitución, y también sobre un tema que se debatió hace 2 años, que es la del primer empleo, que la establece el anteproyecto 13 del artículo 55, que hubo un anteproyecto que fue natimuerto, ¿verdad? Claro, no contó con el apoyo de que yo elementos fundamentales. Que yo en ese momento, a pesar de la crítica que fue objeto, yo lo consideré muy pertinente en ese momento, porque obviamente era una figura interesante, novedosa. Nosotros no podemos ser en el derecho del trabajo porque es una ciencia, como dice, evolutiva, que va cambiando, se va cambiando con las décadas, con el tiempo. Entonces nosotros nos hemos quedado muy estáticos. Entonces vi que la muchacha, una diputada del PRD, de una muchacha de una belleza física inusitada, una mujer dominicana muy bella, y me llamó mucho la atención esa muchacha tuviera esa mentalidad ya tan depurada, a pesar de ser una mujer tan bella, tuviera esa depuración fuera tan exacta. Es un aspecto que yo creo medular, porque otros países lo han instaurado. Estados Unidos tiene eso. Entonces nosotros en República Dominicana, muchos tratadistas de cierta importancia, como el doctor Rafael Albuquerque, Saya Bazán y de Castro, que su padre estuvo en prisión con mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como miembros prominentes del movimiento del 14 de junio, fueron luchadores, la cual unió una gran amistad, y el doctor Albuquerque, el padre del doctor Albuquerque, fue una persona de mucha dignidad y mucho decoro, como diría, en un país. O sea, fue un hombre de una tradición moral, una decidumbre moral excepcional, eso no está en duda. Y obviamente su hijo, a pesar de que yo he tenido ciertas diferencias con su accionar político, ha seguido más o menos el perfil moral del padre en el aspecto del uso de la moral social, ya extrapolada a la función pública que ha desempeñado. Creo que es un hombre que ha hecho su asunto con seriedad. No he estado de acuerdo en muchas cosas con él, en esa polémica tradicional que él tuvo en el Partido de la Liberación Dominicana con don Juan, por eso... Algo más consensual que exacto, otro sentido. Exacto, sí. Pero obviamente es un hombre que tiene una peculiaridad muy interesante, el doctor Albuquerque, que yo he señalado que aquí hay unos autores de la doctrina jurídica que tú lees sus tratados, sus libros, aparte del conocimiento, de las ideas que te transmiten, de conocimiento en materia del derecho laboral y la seguridad social, tú disfrutas de su lectura. O sea, son gente que sabe estructurar bien el lenguaje, manejan el oficio de la escritura, que es el doctor Albuquerque, el doctor Rafael Luciano Pichardo. Cuando usted lee a Rafael Luciano Pichardo, lee a Rafael Albuquerque, se da cuenta que puede estar de acuerdo o no con ninguno de los dos, pero está de acuerdo entre dos figuras trascendentes, dos figuras que no son comunes, porque son grandes lectores. Entonces, Rafaelito, a pesar de todas esas condiciones que yo señalaba, se opuso. Rafaelito muy tradicional, muy ecléctico en sus posiciones, se opuso a ese proyecto, y obviamente eso nació natimuerto, porque no contó con el apoyo de sectores pensantes importantes de la sociedad, pero que yo creo que en ese momento estaba imbuido de la mejor buena fe, y era un proyecto que iba a dar grandes beneficios a la juventud dominicana. Todo se vino por el problema de la disminución de los derechos adquiridos. De los derechos adquiridos, eso fue todo, pero tenemos que ir flexibilizando, tenemos que darnos cuenta, tenemos que ir cambiando, no podemos mantenernos, o sea, estáticos, como yo he señalado, hasta la visión del mundo y la sociedad, hasta los conceptos filosóficos, como dije yo en la primera comparecencia a este programa donde me entrevistó mi distinguido colega doctor Yotin Curi, hijo. Yo señalé eso, el derecho tiene que cambiar, porque hasta la división del mundo y la sociedad va cambiando por décadas, en épocas. Entonces, ellos se atacaron mucho ese proyecto, pero obviamente era un proyecto interesante. Con relación a la pregunta que tú me haces, lo más trascendente, el impacto fundamental de la entrada en vigencia y promulgación de la nueva Constitución de la República en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social es primero en el aspecto del derecho colectivo del trabajo. La antigua Constitución prohibía la huelga en ciertos sectores de actividad de desarrollo de la economía dominicana, y ya en el nuevo texto constitucional ya no hay ninguna prohibición al derecho de huelga
en la República Dominicana, lo que constituye obviamente un gran avance y un gran beneficio para los trabajadores dominicanos. También está consagrado el derecho al trabajo, ya como un aspecto de derecho constitucional. El Estado tiene que diseñar políticas públicas que tiendan con el auge y el pleno empleo en la sociedad dominicana. Ya eso es un derecho constitucional que está consagrado en la Constitución de la República, ese diseño de políticas públicas para, como digo yo, resurgir y dar actividad, auge al pleno empleo en la sociedad dominicana. O sea, el derecho al trabajo, eso obviamente son los dos puntos fundamentales donde el nuevo texto constitucional ha incidido de manera notable en el Código de Trabajo. Pero hay un aspecto que a mí me tiene muy preocupado, y es el aspecto de las discusiones, aunque ya están todavía en ciernes, no hay un proyecto, no hay una promulgación y entrada en vigencia de una ley de procedimiento constitucional que tenga que ver con la aplicación de ciertas disposiciones consagradas o figuras dentro de órganos públicos, dentro de la nueva Constitución de la República. Pero me tiene muy preocupado cómo va a ser el injerto de la ley de procedimiento constitucional con los procesos judiciales de naturaleza laboral en la sociedad dominicana. Porque obviamente, al margen de todo, pero si hay algo que aquí en República Dominicana ha funcionado bien en los últimos años, la justicia laboral. Usted puede tener sus críticas o disidencias con ciertas decisiones que adopte un juez, y uno que vive a diario, que se nutre de esas controversias, de esa querella cotidiana, pues puede dar fe y testimonio de eso. Pero aquí obviamente eso ha funcionado, a pesar de las críticas. Hemos tenido una justicia laboral, pero sobre todo en el Distrito Nacional y en algunas provincias del país, que han operado con un nivel de efectividad y de eficiencia y una cosa impresionante. Tenemos en el Distrito Nacional al juez presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el doctor Eli José Hernández Santana Machado, que es un juez muy importante, y una labor importante a nivel de lo que es la jurisprudencia de los jueces de corte en República Dominicana. También tenemos los jueces de primera instancia del Distrito Nacional, que han hecho una labor importante. O sea, que si hay algo que ha funcionado aquí en República Dominicana, y sobre todo en el Distrito Nacional, es la justicia laboral. Entonces, yo tengo mucho temor cómo va a ser esa concatenación que se va a producir entre lo que la nueva ley de procedimiento nacional con los procesos laborales. Porque obviamente, y se ha establecido que solo tendrá en lo que es las ideas que andan circulando dispersamente en la sociedad dominicana, que el Tribunal Constitucional obviamente va a tener competencia de resolución para conocer de las decisiones que emitan todos los tribunales de la República, sobre todo cuando tienen que versar sobre un tema sobre materia constitucional. Entonces, pero obviamente, como siendo los abogados litigando dominicanos, todavía no ha entrado en vigencia la nueva ley de procedimiento constitucional, o la nueva ley no, pero la ley de procedimiento, porque no hay una ley anterior. Tengo que expresarme con propiedad ante el país. La ley de procedimiento constitucional, porque no había otra anterior, no ha entrado en vigencia. Ya ayer me veía yo muchísimo en un tribunal que yo estaba, y ya están planteando ya no, pues está el artículo de la Constitución, ya se están preparando de ahora. Y eso es lo único que me tiene a mí bien preocupado, que se vayan a eternizar los procesos de naturaleza laboral en la República Dominicana. Hay que ver eso, hay que analizarlo bien, y que yo creo que el mismo Tribunal Constitucional, cuando se nombren los jueces, que tienen una labor de responsabilidad bastante grande, porque obviamente, como yo he señalado, lo que va a dar como resultado final, si fue viable o no, y si fue conveniente o no para la sociedad dominicana una reforma de esa naturaleza, va a ser precisamente las primeras actuaciones que adopte, las decisiones que adopte el Tribunal Constitucional. Entonces, obviamente eso es un tema que la persona que... Hay tantos aspirantes ahí que imagínate, uno ni sabe ya cuáles son los que van a salir, porque hay amigos míos que dicen, no, a mí no me interesa ir para allá, pero están llevando currículos y uno lo ve. Es una cosa increíble. Yo no he visto en la sociedad dominicana una lucha sostenida para ascender a un tribunal como la que se ha desatado para llegar a ser juez del Tribunal Constitucional. Y obviamente yo entiendo que la labor que tiene que hacer cualquier persona que sea nombrada en ese tribunal es una labor quijotesca, una labor pastoral, una labor de enseñanza, de principio. Entonces he visto a muchos aspirantes que han desarrollado otras actividades públicas que no tienen esas condiciones. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque obviamente estamos en un proceso muy delicado. El presidente habló del problema de la crisis, pero no hemos enfocado el aspecto de la crisis de valores, la crisis de la moral social en la sociedad dominicana, como consecuencia de las actuaciones de las diversas agrupaciones políticas en la apertura y la democracia de la muerte de Trujillo para acá, que se ha acentuado más hoy día, porque ya precisamente la juventud
ha perdido quizás esa esperanza de ascender socialmente por los peldaños de la escalera de la vida, como se ascendía socialmente en otra época, porque ven que ya ahora un pelotero, un cantante de eso de merengue de calle, todos esos son la gente que son las que tienen más preeminencia en la sociedad. Entonces obviamente a un poeta, a un escritor, a una persona que defienda la nacionalidad, que tenga concepto, esa consideración, lo ven como un soñador, una persona. Entonces, este país es muy complejo, entonces uno tiene que saber cómo se va a manejar, porque si te pones a pensar muchas cosas, te frisa mentalmente, porque nosotros nos estamos descuidando mucho con nosotros. Y por eso yo insisto en las cosas siempre del pasado dominicano, tratar en muchos programas de televisión de resaltar los valores que yo entiendo que deben ser emulados por la juventud dominicana para que nosotros podamos preservar en parte, aunque el concepto nacional ha sufrido muchas mutaciones en la contemporaneidad, podemos conservar en parte algo de lo que fue el legado histórico de que formar esta sociedad. Entonces hoy día eso se está perdiendo. Entonces, todo el mundo quiere ser miembro del Tribunal Constitucional, pero todo el mundo no quiere ir a cobrar, pero nadie está pensando en el país, en la supervivencia de la sociedad dominicana. Entonces eso es lo que me tiene a mí muy preocupado y te diría sumido a veces en un profundo pesimismo, que obviamente, como dice un escritor y un filósofo muy destacado, que siempre un pesimista es una persona bien informada. Bien informada. Es un optimista bien informado. Exactamente. Jorge Luis Borges. Exactamente. Siempre hay luz al final del túnel, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que... Hay buenos augurios, la nueva constitución... Sí, pero fíjate ya el problema, fíjate ya el problema que se ha suscitado con la modificación a la ley orgánica que crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya hay un problema ahí que ya estoy viendo algo que ya hay voces disidentes, hay un asunto de interpretación sobre el procedimiento de aprobación del 112 y eso, y se está en la discusión. Entonces ya eso obviamente ya le hace un daño muy grande a la sociedad y a la esperanza y al sueño, a la ilusión que significaba en muchos jóvenes dominicanos la creación de un tribunal constitucional. Ya eso ya de antemano nos indica que no vamos bien, lamentablemente. Entonces, obviamente, dirá, bueno, la sociedad dominicana, hay un libro que yo siempre tomo como referencia de Víctor Medina Benet, los responsables del fracaso de la Tercera República. Yo digo que aquí está por escribirse no por Víctor Medina Benet, sino por un dominicano de la contemporaneidad que le duele a este país, la continuación de los responsables del fracaso, no, sino de la cuarta y la quinta y la sexta república. Está por escribirse. Entonces, hoy día todo el mundo habla, todo el mundo quiere estar en los periódicos, todo el mundo quiere estar en las páginas sociales, pero nadie está pensando en el país y en la sociedad dominicana. Entonces, se va a pasar un juicio y va a venir un Víctor Medina Benet, como ha jugado a un Federico Velázquez, a esos contemporáneos de la época, a un Virgilio Martínez Reina, que de Trujillo lo mató. Y entonces la gente no investiga por qué fue que lo mataron, ni investiga cuál fue la actuación pública de él previo al asesinato. No sé por qué aquí hablan de muchas veces que Trujillo, que el sátrapa, que el tirano, pero averigüen cuál fue el origen o las causas, o qué hizo esa persona durante el gobierno de Horacio Vázquez en contra de Rafael Leonidas Trujillo Morillo. Entonces tenemos que conocer la historia. Aquí se emiten opiniones muy superficiales, pero lamentablemente ya el tiempo se acabó. Creo que su presencia en nuestro programa, y gracias a todos ustedes por la presencia, y este ha sido su programa Debate Jurídico. Será hasta la próxima semana. Mi nombre es Fabricio Collado, estoy sustituyendo al vicepresidente ejecutivo de la Academia Dominicana del Derecho, el doctor José Ricardo Taveras. Y queremos también pedir disculpas por ligeros sonidos, ruidos en el fondo de nuestro audio, porque hemos cambiado de escenario y hemos tomado como escenario este día la oficina de nuestro invitado. Muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor. Bueno.